producción de Onda UNED para la Cátedra de Criminología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Un saludo a todos los que nos escuchan en este cuarto podcast. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir y ser de ayuda a ustedes en esta carrera que están estudiando. Vamos a conversar de la prevención del delito y damos un saludo a la Cátedra de Criminología. Mi nombre es Corina Fernández y me acompaña Andrés Muñoz, y también le damos un agradecimiento a Onda UNED por todo el esfuerzo para realizar ese tipo de estrategias de aprendizaje o reforzamiento del aprendizaje que es tan importante. Bueno, vamos a estar conversando de la prevención del delito y esto incluye diferentes aspectos de la prevención primaria, secundaria, de cómo evitar que el delito ocurra en un lugar, qué medidas se pueden tomar, quiénes pueden participar o qué individuos o grupos están involucrados en este tipo de prevención, ¿verdad? Y inclusive el tema de las comunidades, qué pueden realizar, qué tipo de acciones. Sí, aquí tal vez lo más importante para iniciar es aclarar un poco sobre esta terminología de prevención. ¿Qué es la prevención, verdad, Andrés? Eso es como lo inicial. Ha sido una de las grandes olvidadas porque hasta realmente hablar de prevención formalmente, creo que por ahí los 70 en adelante se empieza a hablar un poquito de prevención y a entender un poco de esto. Sin embargo, la tradición institucionalizada o el gubernamental o estatal o inclusive policial, si se puede decir, no sé si me estoy atreviendo mucho, tiende a vender un producto preventivo que es meramente una curita paliativa para la sociedad, que es algo represivo, temporal. Habitualmente la prevención que la gente comprende no es, porque se habla de prevención del delito, pero realmente no debería llamarse prevención del delito, debería llamarse prevención, porque lo que queremos anticipar, y lo estábamos viendo en el podcast anterior, es comportamiento desviado, para que no llegue a ser comportamiento criminal. Claro, la idea es tomar medidas para prevenir que ocurra ese delito y también, bueno, si ya se dio, ¿verdad? Mitigar esos efectos. ¿Cómo lo hacemos, verdad? Ya sabemos qué está pasando, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo mitigamos esos efectos? En uno de los documentos que estoy escribiendo por ahí, en algún momento pienso sacar en el libro. Publicar en el libro. Para todos en el libro. Hablamos de, porque no podemos evitar que exista esa prevención, que es muy tradicional. Entonces, esa prevención que yo llamo prevención reactiva, prevención represiva. O sea, lo que se ha pretendido, inclusive algunas de las escuelas proponían en su momento, saquemos al delincuente de la calle, embodeguémoslo en una cárcel y listo. El tiempo en que esté detenido es prevención porque no va a delinquir, ¿verdad? Pero eso es muy paliativo, eso es muy temporal, eso no estudian, analizan y anteponen las causas del génesis del comportamiento como tal, y simplemente... Y no es una solución integral tampoco. Algo muy temporal, sí, e inclusive caro, sí. Porque mantener esa capacidad de penitenciaria, de alguna forma, si se llama de esa forma, o la jurídica de administración de justicia, es carísimo como tal. Pero bueno,
la idea de esto es, primero, que las personas estudiantes tengan claro que cuando hablamos de prevención es los elementos que podamos implementar de profilaxis anticipativa, totalmente prospectiva. Es decir, el delito no ha ocurrido. Yo quiero entender también las variables sociales que existen para determinar que no quiero, por lo menos el delito no ha existido en comportamiento de la persona. Entonces yo no quiero que lleguen más personas a tener un comportamiento criminal. Eso obviamente es prevención, porque al final de cuentas la suma de los actos de ellos es lo que conocemos como criminalidad real, Claro. O bueno, por lo menos la parte registrada como tal. Claro. Y cuando hablamos prevención del delito, hablamos desde un enfoque multidimensional, ¿verdad? Multidimensional, perdón, donde hablamos de temas psicológicos, culturales, económicos, ¿verdad? Y desde la aplicación de este ámbito policial. Por ejemplo, ingresando al tema de las perspectivas psicológicas, podemos entender todo lo que ocurre en ese individuo, ¿verdad? Y demás para tomar medidas psicológicas que nos ayuden a prevenir. Psicológicas, sociológicas, económicas, culturales, familiares, cualquier estrategia que nos sirva, que podamos utilizar para contener, va a ser viable. Sí. Ahora, lo que sí nos falta es tal vez la integralidad de esos propósitos y de esas manifestaciones preventivas que hacemos, porque los entes que tienen encargados la prevención desde la óptica social, psicológica, como decías vos, ¿verdad? Que una parte conductual muy importante, no laboran integralmente. No. Entonces, la prevención que yo hago resulta desde mi óptica, pero, y a cada quien le resulta desde su óptica, pero de forma concertada no logramos mayor cosa. Entonces, al final de cuentas, muchos de los esfuerzos preventivos tienen un resultado o poco medible o poco entendible, claro, como tal. Al final de cuentas, mira qué curioso es esto de la prevención. Pero cuando hablamos de prevención, y ya hablábamos antes, hablamos también de control social, ¿verdad? Son medidas, control o de prevención o anticipación. Pero, ¿qué es lo que buscamos con esto? Paz, vivir en armonía, vivir tranquilos, ¿verdad? Y alguien diría, felicidad, estar felices, tranquilos. ¿Por qué? Sí, sí. Porque también implica, ojo. Y todos. Sí. Que es lo difícil, ¿verdad? Todos. Implica víctimas que efectivamente han recibido alguna potencial actividad criminógena que les causa algún trauma, un daño, ¿verdad? O una sensación de inseguridad. También hay una victimización que simplemente es perceptiva. Ajá. De acuerdo a lo que me rodea en redes sociales y lo que más me bombardean de información, con eso yo ya tengo claro para entender de que estoy sumiso ante una red criminal grandísima. Y te voy a poner un ejemplo. Si no sabemos entender esto y nos basamos en hechos que no tienen una realidad estudiada o por lo menos contrastada contra la realidad, vamos a tener un elemento de percepción meramente exacerbado que no existe. Hicimos un estudio en Barrio Fátima de Dos Ríos, Ajá. de San Francisco de Dos Ríos, perdón, gracias a unos estudiantes de tesis, que nunca se me olvida. Resulta que empezamos a analizar con puntos y señas qué era lo que el guión que tenía el medio noticioso X, A, B, C y D en ese momento. ¿Cuáles eran? Y casi que el 85% era sucesos, ¿verdad? Y las personas en ese momento se alimentaban más de televisión todavía que no de redes sociales, porque apenas estaba empezando Facebook y toda esa cuestión. Pero bueno, y para ellas esa era la verdad absoluta.
los Y sucesos que estaban para pasando. ellos vivían, y porque se entrevistó a una muestra significativa del barrio y se preguntó cómo estaba la situación criminal. Para ellos era exacerbante, ¿no? Vivían en un lugar extremadamente complicado y con un montón de problemas que no podían resolver a nivel criminal. Y cuando hicimos un análisis delictual de tanto de las denuncias como de los abordajes policiales, las llamadas telefónicas al 911 y otras cosas, resulta que era uno de los cantones a nivel nacional, por lo menos del GAM, Más seguros. que tenía menos criminalidad Ajá. que todos los demás. Ajá. Entonces, la percepción también es un ente transmisible y que causa inseguridad, y con la venia de esto, el visto bueno de su comunidad, Sí. pues evidentemente susceptible de ser prevenido, Sí, aunque claro. no exista mayor cosa. Pero el asunto es que si el estudiante o la persona estudiante no entiende bien esto, se va a embarcar en una tarea abismal que no tiene asidero, que no tiene futuro y que posiblemente lo va a llevar a que no va a poder implementar medidas preventivas de alguna forma. Pero a lo que vamos con esto, a lo básico, es que la prevención no es más que buscar la tranquilidad y lo que hablaban las ideas contractualistas de Hobbes, Rousseau y Montesquieu allá con la escuela clásica, que decía que firmábamos todos un contrato virtual para de alguna forma respetar la propiedad privada de los demás. Claro. Ahora, la dimensión cultural, Andrés, juega un papel importante, ¿verdad? Estas normas y valores que regulan este comportamiento colectivo, pero también a la vez individual, ¿verdad? Para poder integrarme a ese colectivo. También vemos que el análisis de las tradiciones, costumbres de una zona también afectan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso influye en la prevención? Y hasta qué punto se toleran ciertas, ¿verdad?, comportamientos en ciertos lugares, ¿verdad? Porque es ahí, es la dimensión cultural de ese lugar. Hemos pasado de un enfoque unidimensional a un enfoque multicasual. Hemos venido aprendiendo eso con el tiempo, ¿verdad? De un enfoque muy represivo a entender que necesitamos tener presente un enfoque más prospectivo, más anticipativo, ¿verdad? Y cuando hablamos de ese elemento cultural, y por qué no, lo que hablabas antes del psicológico y social, claro, no tiene ni más ni menos que ver que con el control social informal, que es para hacer prevención primaria. Necesitamos entrar a primaria, secundaria y terciaria, sí, pero no es más ni menos que la transmisión cultural de valores y principios que te hagan comportarte de manera adecuada socialmente, y en casos ya va a ser diferente. Por ahí, para que lo busquen las personas estudiantes, hay un video en YouTube que es del doctor Bernardo Klinsberg. Don Bernardo es una eminencia de la gerencia social, ¿verdad? Él nos habla de la importancia de la familia en la prevención del delito. Claro. Y dice que la familia es el nicho más importante en el cual la persona va a aprender a comportarse de manera adecuada, y no hay ni más ni menos que una forma mejor de anticipar la criminalidad que con una buena educación, una cultura, unos buenos valores, unos buenos principios, ¿verdad? Que hablamos del rol educativo, ¿verdad? Las herramientas tan poderosas que es este rol educativo y que se convierte específicamente en eso, en una herramienta que ayuda a esa persona a prevenir, ¿verdad? Y lo veamos en el podcast inclusive anterior, de lo que significa para ese individuo ir a ese centro de educación, ¿verdad? Que nos permite formar ciudadanos más responsables, más conscientes, estudiar al país, cómo está. Es aquí donde el esfuerzo tiene que ser mayor, ¿verdad? Cultural, educacional, ¿por qué no religiosamente? También si se puede, o independientemente de las creencias, inclusive no debería existir limitantes para que usted entienda que tiene que ser una buena persona. O sea, no tiene que, el aprendizaje tiene que ir basado en que usted tiene que tener buen comportamiento, claro, ser honesto, tratar de ser en la medida de lo posible, tratar de tener un comportamiento equilibrado, sin dañar a las personas, por lo menos de manera consciente, ¿verdad? Eso implica ya esa conciencia, si la pudiéramos implantar en las personas estudiantes o los ciudadanos
menores de edad, desde muy pequeñas edades, esto sería maravilloso, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque esos principios y valores que rigen el comportamiento van a permear en una sociedad, o van a terminar en una sociedad que tenga mejores y mayores resultados a la hora de convivir. Y al final de cuentas, esto es un hábitat en el cual todos estamos conviviendo. Claro. Aquí podrán haber diferencias políticas, religiosas, hay hasta unos pleitos gigantescos, unas divisiones gigantescas, una polaridad a nivel del país en redes sociales, porque muchos se aprovechan, porque las redes sociales, de hecho, puedo decir lo que quiera, ¿verdad? Que es diferente estar de frente y tener los argumentos y los documentos que hablen de otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, entonces ha permitido que simplemente lo que hagamos es polarizar, dividir a la población bajo elementos que inclusive no tienen ninguna significancia para la posteridad. Bueno, lo que deberíamos estar preocupados es qué es lo que necesitamos para vivir en paz y en armonía y vivir bien y dejar mejores cosas al futuro, ¿verdad? Que este ha sido tu discurso desde el inicio de este podcast, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir en comunidad? ¿Cómo podemos vivir en paz, verdad? Pero lejos de eso hemos buscado más las cosas que nos separan, ¿verdad? Pienso yo que son, ¿cuáles? De muchas, ¿verdad? Porque todos pensamos al final de forma diferente. Mire, decían los clásicos que el ser humano por antonomasia es egoísta. Sí, claro. Entonces, de alguna forma tenían cierta razón como tal, ¿verdad? Porque efectivamente, cuando usted ve a una persona, y se nota mucho a veces que se le da un poquito de poder y se transforma en otro tipo de persona, usted dice, aquí salió la personalidad, realmente la personalidad de quién era esta persona y por qué actúa de esa manera. Lo que estábamos viendo antes era nada más el presagio de la crónica de una muerte anunciada. Exacto. ¿Verdad? Como tal. Ahora también, Andrés, observando estos temas de la prevención, por ejemplo, el impacto económico, cómo el desempleo y la pobreza afectan, ¿verdad? Pero también cómo el desempleo y demás pueden tener esas estrategias de prevención, generando más empleo, ¿verdad? Más oportunidades para las personas que permitan tener una mejor condición de vida social, poder participar de más actividades e integrarse, como lo mencionabas en este discurso, ¿verdad? Proporcionando más oportunidades al final, Andrés. Es un círculo vicioso, ese es el problema, un arma de doble filo, ¿verdad? Porque lo que yo dejé de hacer de uno de los lados de la balanza, viendo la prevención como prevención represiva o prevención reactiva, sí, o proactiva, o viendo esto como control social formal, sí, o informal, lo que yo dejé de hacer en estos primeros pasos del individuo va a tener consecuencias a futuro. Sí. ¿Qué pasa ahorita? Yo no me preocupo de lo de ahora porque por si no va a ser resorte mío cuando yo dentro de 12 años ni siquiera esté presente en este asunto, no esté. Generalmente en la cátedra de gubernamental no se piensa en es eso. Lo que ha privado a través de los años. Yo espero que en mis 4 años yo tenga parches que le llamen la atención a la población para que digan que yo hice, pero realmente medidas a largo plazo, creo que son contadas con la mano algunas cosas que podrían, y creo que son pocas también, o sea, que ni la mano alcanza o quedaría, perdón. Le quedan dedos, Andrés. Para hablar, sobran dedos, para hablar de medidas contrarrestantes que ayuden a la prevención y que sean permanentes en el tiempo, que no vengan a ser trasquiladas a los 4 años por un nuevo gobierno, por una nueva administración de turno. Y eso es muy importante. ¿Por qué no sean trasquiladas por un nuevo gobierno? Porque sus efectos no van a ser inmediatos. Cuando hablamos de medidas y, por ejemplo, hablamos de invertir en niños y adolescentes, vamos a ver eso en futuro, porque a futuro vamos a tener mejores ciudadanos. Estamos apostando porque esas personas no lleguen a convertirse en. Entonces estamos haciendo prevención, estamos trabajando sobre ellos, estamos invirtiendo, entonces no se va a ver inmediato, pero sí a futuro. Van a ser medidas a largo plazo. A largo plazo, si queremos tener efectos positivos con un cambio social importante, tenemos que sostener y mantener medidas a largo plazo. Si no, seguiremos haciendo el mismo trabajo que hasta la fecha venimos haciendo. Y vea qué curioso esto, Cori. Sí.
hacemos lo mismo cada 4 años y cada 4 años aumenta la criminalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el resultado es negativo, seguimos haciendo lo mismo. Bueno, porque es un paradigma, ¿verdad? Donde todo el mundo hace lo mismo porque todo el mundo lo hace. Sí. Y segundo, porque políticamente no hay viabilidad, no hay visión y no hay inversión, porque a mí no me sirve que lo que yo imponga ahorita lo vaya, la orquídea vaya a reventar en el gobierno de dentro de 10 años. Claro, porque lo decías ahorita, es una forma de pensar individualmente, no en comunidad. Y ahora también por esa falta de cultura de entender del ciudadano que invertir en eso nos va a dar resultados a largo plazo. Entonces, lo que hacen los políticos, invierten en lo que decías ahorita, parches, ven, eso se ve, es notorio, uy, lo están haciendo, pero no, ¿verdad? Sabemos que, como bien usted lo dice, cada 4 años es lo mismo, ¿verdad? Lo logramos observar. Lo que podríamos decir también, o transcribir en que en lo que nosotros ya llamamos como Entonces, prevención primaria. No es una prevención real como la No, estamos, como lo que queremos que ustedes como estudiantes entiendan. Por eso les estamos lo que dando más estos ejemplos. vende son es elementos de prevención secundaria y terciaria. Pero prevención primaria, no. Y aquí vamos a entrar en materia. De una vez en materia de prevención primaria, secundaria y terciaria, para que ustedes como estudiantes puedan entender esta parte que están viendo en este módulo, que sería el cuarto, ¿verdad? De la materia, que pueden estudiarlo y guiarse con esto que se les va a compartir. ¿Cómo abordamos esto? Esto simplemente son escalones de la prevención que tenemos que tener claro. Es la base de la prevención. ¿Qué es prevención primaria? Bueno, todo lo que hagamos con anticipación a comisión de delitos va a ser enfrascado dentro de la prevención primaria. Todos los emolumentos que inclusive tengan que ver con el control social informal, la educación, la cultura, la familia y todos los factores de protección, que ahora vamos a hablar un poquito de factores de protección y promoción, todos los factores de promoción y factores de protección que podamos fortalecer a nivel del individuo, esto de una u otra manera nos asegura que no vamos a tener deserción o exclusión en sociedad de la persona para que sea un ente productivo socialmente. Y por ejemplo, como prevención primaria dice que es a través de programas para adolescentes, niños. Y voy a dar un ejemplo de un programa viejo, el DARE, Andrés, ¿verdad? Es un ejemplo. Bueno, y aquí adelante. Alguien no me va a querer, ¿verdad? No va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo. DARE es un esfuerzo gigantesco. Sí, claro. Es una inversión de recursos muy importante. Pero, vamos a ver, aquí viene el gran pero. Para hacer prevención necesitamos, como decimos, constancia, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo le doy al muchacho en el 4º o 5º grado de la escuela, creo que era por ahí, o 6º, no sé, una charla de 2, 4 horas sobre la prevención de drogas y que no consuman, me parece perfecto. Pero, ¿qué más? Pero después de ahí no vuelven a recibir nada más. Entonces, esto es, o sea, la consecución de un comportamiento requiere de disciplina y constancia. Esto quiere decir de que si yo no le doy más cosas a la persona, esta persona no va a tener las herramientas para reaccionar. Claro. Es decir, si yo no fui constante, por ejemplo, cuando yo le estaba enseñando a tocar guitarra a fulanito, yo le enseñé un acorde hoy y me lo topé dentro de un año y le dije, toque de nuevo el acorde que le enseñé y nunca más lo volví a tocar hasta este año que me topó. No va a tocar el acorde. Es lo mismo que pasa con la prevención que queremos instaurar de esta forma. El IAF hace una cosa por allá que es maravilloso, Fuerza Pública hace por allá maravilloso, programas X hace por allá, todos hacen una cosita que no tiene consecutividad en el tiempo, ni transmutación que de una u otra manera integralmente nos lleve a crecimiento en las competencias, en las habilidades blandas del individuo, en la toma de decisiones, en los valores, en los principios, más allá de simplemente recibir matemática, español, estudios sociales en la educación. Porque tal vez son esfuerzos individuales, ¿verdad? Entonces, si nos uniéramos, tuviéramos un mejor resultado, ¿verdad? Por eso hablamos de integral.
¿verdad? Que hemos venido también Desde el módulo 1, desde el mencionándolo, uno, ¿verdad? Sí. Integralidad, ruptura del paradigma. ¿Qué es esto? Que estamos pidiendo cambio, ¿verdad? Estamos pidiendo cambio. No hagamos lo mismo que venimos haciendo. Ruptura del paradigma, fortalecimiento de los elementos de la prevención, esa prevención primaria más robusta para no tener que caer en prevención secundaria, que la prevención secundaria es un poco más reactiva porque es donde ya entramos en elementos que contrarresten el delito, como la prevención situacional y otros elementos. Pero ya está el delito. Ya está el delito. Ahora, volviendo a la primaria, Andrés, me gusta, por ejemplo, los programas de las ligas juveniles, que a través del deporte educan, ¿verdad? Porque tienen sus momentos de charla y hablan de tema de drogas, de delitos, y trabajan con adolescentes. Y es a lo largo de tiempo, y entrenan además a los adolescentes en un deporte. Entonces les permite tener varias opciones y además les enseñan la disciplina, Andrés, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿verdad? Para crear esa base de disciplina y esa base que le permite al individuo después tomar decisiones de esa manera, ¿verdad? Dice por ahí el colombiano japonés Yohei Kenji que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Sí, claro. ¿Verdad? Eso es, ¿por qué? Porque la disciplina es la base de la toma de decisiones. Si usted es disciplinado y constante en lo suyo, va a aprender y va a seguir haciendo, va a actuar de esa forma. Sí. Lamentablemente lo mismo que ocurre con el comportamiento criminal. Si usted se habitúa a comportarse criminalmente, lo va a hacer por el resto de la vida, ¿verdad? Pero si usted se habitúa entonces a un comportamiento socialmente aceptado, es posible que usted logre de alguna forma tener las barreras inhibitorias propias de autogestión en la que usted diga, no, esto no lo debo hacer. Y es ahí donde radica, ¿por qué? Porque yo no puedo tener un tutor a la par de cada individuo en sociedad para decir, no haga eso, o el angelito y el diablo, ¿verdad? Que en las fabulillas salía, que decía, no, eso sí, no, esto no, esto, o sea, usted es el que tiene que autoliderarse, eso es lo que tiene que aprender uno desde pequeño, autoliderarse para tomar buenas decisiones. Claro. Y en lo religioso sería ese dominio propio, Andrés, que lo voy a mencionar también, ¿verdad? Que eso es importante, ¿verdad? Que los estudiantes los escuchen también, hay formas. Es autogestión, ¿verdad? Desde cualquier óptica, no importa, mientras te haga comportarte como una buena persona, punto. Hay gente que tiene el criterio de criticar a los demás por X situación, pero si esta situación lo que hace es, o que lo que ha logrado es que esta persona tenga un equilibrio social, pues perfecto, bienvenido, bienvenido. O sea, eso fue lo que lo logró, eso fue lo suyo. Eso es lo que yo no quiero, es criminales. Exacto. Eso es lo que nos está causando desacierto, lo que nos está causando un problema viral a nivel social, lo que nos está causando un empoderamiento criminal a nivel mundial, un mensaje que estamos mandando después de ser un país pacífico, ordenado, estamos mandando un mensaje de odio, de crimen, de empoderamiento, de paraíso fiscal, de paraíso criminal, o sea, lo que no se ve más allá de lo que los intereses que tengo propios. Claro. Y entonces eso, sin mal ni menos, lo que está creando es que nosotros mismos de alguna manera fortalecemos o disminuyamos las fortalezas de los factores de protección y los factores de promoción a nivel social. Claro. Y ya si hablamos de la prevención la terciaria, porque ya reducir la reincidencia de los delincuentes, ¿verdad? Ya que ya sabemos. Y hablemos de los privados de libertad. Claro. Tal. Y Andrés, un ejemplo para los estudiantes de prevención secundaria, porque también está enfocado mucho el tema de jóvenes y demás, podría ser justicia restaurativa. Podría ser. ¿Verdad? Que vemos que ya eres el delincuente penal juvenil y hizo algo, pero de alguna forma, ya actuó, ¿verdad? No es menor y puede incluirlo en esta justicia restaurativa, en estos círculos de paz que traen, ¿verdad? Y que integran a todas las partes y fomentan para que usted como adolescente entienda, cometí esto, puedo llegar a un futuro a esto. Que los actos, comportamientos criminales que se pueda, porque no en todo se puede conciliar. No, todo no, ¿verdad? O llegar a un círculo de paz, por ejemplo. A una variable de este tipo, de RAC o de círculos de paz, pero en los que se pueda, maravilloso sería empoderar a la víctima ante su victimario y tratar de arreglar situaciones. Sí. Sería
es maravilloso, pero en los delitos que se puede, no en todos se puede, pero en los que se puede, claro, es una forma de nivelar la situación, ¿verdad? Como tal. Claro, claro. Y se instaura no solo a nivel penal, sino a nivel de comunidad. Hay hogares de paz a nivel de comunidad. Sí. Sí, al final lo que queremos es... Y trabajan los criminólogos ahí, ¿verdad? Y es la prevención, ¿verdad? Lo que queremos es lograr esa parte, ¿verdad? Y vivir todos en comunidad, en armonía. Ahora, cuando hablamos de la prevención terciaria, ¿qué mencionas, Andrés? Es lo que estamos hablando ya del privado de libertad y todas las variables que están implícitas en la ejecución de sentencia y qué es lo que resulta de esto. Que esto tiene... O sea, habríamos programas del sistema penitenciario, pero a lo que voy es que no le podemos pedir chocolate sin cacao, ¿verdad? Entonces, o sea, si yo tengo un orientador para 300 privados de libertad, tengo una limitación exagerada de recursos y de capacidad institucional, no se le puede exigir nunca al sistema penitenciario que tenga una efectividad X con respecto a la integración del individuo al comportamiento socialmente aceptable, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde hay algunos desaciertos que no son técnicos, profesionales, sino más bien son técnicos del abordaje, porque no hay dónde, ni cómo, ni hay presupuesto, ni hay otros. Inclusive hay cosas que se han ido cambiando que de pronto tienen consecuencias en la psiquis del individuo que de alguna forma hay que tener alguna mesura, hay que saberlo hacer. Claro. Todo tiene un sentido y un mensaje que al llegar al sujeto va a causar un comportamiento más fehaciente hacia la negativa. Sí. Entonces también hay que ver, o sea, no estoy diciendo que se hizo mal, que se hace bien, que no, pero sí tiene que sobrevenir de un análisis importante de expertos. Sí. Las complejidades del sistema penitenciario tienen que venir de un análisis no de 2 personas o 3 o que tomen es de un análisis integral, una política penitenciaria formal como tal, ¿verdad? Que tenemos años de que no se ha intentado esto, creo que en 2017, 2018 por ahí se intentó y de alguna forma quedó con el cambio de gobierno, que bueno, sí. Eso es lo que seguimos hablando entonces, de que para hablar de prevención tenemos que hablar no solo del cambio en el paradigma, sino también de la posibilidad de que sea consecutivo en el tiempo y que pueda ser resguardado y mejorado, pero no destruido como sí. Tal, ¿verdad? Por eso ahora hablábamos anteriormente de que no necesariamente es prevenir comportamiento del individuo, claro. Sino más bien que en el entorno social no existan las variables que lo van a llevar a eso con facilidad. Claro. ¿Sí? Pues más bien tratar de limitar que a nivel del entorno, el ambiente situacional, no existan o no se tope con variables que lo vayan a llevar por caminos inadecuados. Ahora, Andrés, para continuar con la materia y que los estudiantes puedan llevar esto en línea con lo que están estudiando ahorita, podemos hablar de la prevención situacional y otro tema sería la prevención comunitaria. Podríamos empezar con el tema de la prevención situacional, ¿verdad? Aquí es donde ya habíamos tocado un poquito de esto en cuanto a que la base de la prevención situacional, algunos les llaman criminología situacional también, ¿verdad? Es ni más ni menos que la imposición o la delimitación de barreras físicas o inclusive psicológicas para que el delincuente no actúe con total libertad. Entonces, hay cámaras que son en funcionamiento, hay cámaras placebo, inclusive. Por ejemplo, ya hablamos de una modificación del entorno, ¿verdad? Exacto. El empoderamiento de espacios. Reducir esas oportunidades para que la persona cometa el delito, ¿verdad? Entonces, si tenemos espacios muy oscuros, lo que hacemos es generar espacios con más iluminación.
Si tenemos espacios sin cámaras, ¿verdad? Podemos colocar cámaras en esos espacios. En los lugares como parques y demás, podemos dejar esos espacios habilitados para que las personas transiten de manera normal y no que sean oscuros, intransitables, donde puedan estar ahí personas y cometer algún delito, ¿verdad? Oscuro. Y en alguna medida estaba como muy supeditado al entorno del delincuente, que teníamos que limitar, pero limitar el entorno del delincuente, parece mentira, aunque suene extraño, tiene que ver también con fortalecer al individuo. Claro. ¿Verdad? Porque si yo de alguna manera logro que la persona también sea consciente de algunas cosas, voy a limitar las víctimas participativas o las víctimas que de alguna manera participan inconscientemente en actividades delictivas o facilitan, ¿verdad? De alguna forma, una persona que salga alcoholizada a las 2 de la mañana en una zona importante marginal de San José, posiblemente va a ser susceptible a algún delito. Inclusive lo hablábamos en el podcast, el número 3, cuando hablábamos de la víctima que anda su bolso al lado de la ventana, ¿verdad? Sabemos que facilita, ¿verdad? Entonces, eso también lo mencionábamos, ¿verdad? Por aparte de los elementos de la prevención situacional, yéndonos un poquito más a la posible víctima, al posible victimario, ya como medida transformativa de alguna forma, es lo que hablábamos antes de los factores de protección y de promoción. Es decir, yo tengo que lograr vínculos asertivos, que esa persona tenga capacidad cognitiva, empática, que pueda tener logros que le marquen la pauta de crecimiento a nivel social, que desarrolle valores, principios. Mejorar la seguridad de esa persona, que se sienta más seguro, más empoderado. Que sean modelos asertivos. No, estoy hablando no solo de la víctima, sino del victimario. Entonces, que esa persona tenga en su entorno social elementos de solidaridad, de comprensión, un proceso de educación constante, que no hayan elementos que de pronto disocien con su capacidad de mantenerse ligado al estudio, a lo que hablábamos antes del chiquillo que de pronto tiene que ir a la clase, o a la clase, tratando camina como 2 horas para llegar a la clase y se devuelve y tiene que trabajar en la casa porque tiene que ayudar en la siembra, en la otra, con tal de poder ir al otro día en clase. O sea, el cansancio y no va a tener la misma motivación de un muchacho que puede llegar a descansar, que puede llegar a comer tranquilo en la casa. Que se alimenta bien, inclusive, Andrés. En la escuela, como vos decías. Que se alimenta bien, ¿verdad? Porque eso influye también en esa persona para que estudie bien, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que tenemos que fortalecer, para una buena prevención también, fortalecer los factores de protección y los factores de promoción de los individuos para que no se nos transformen en entidades negativas, ¿verdad? Como tal. Y ahora, ¿qué pensás de recuperar los espacios comunes, como los espacios públicos o que hemos perdido? Que porque muchos de los estudiantes van a coincidir conmigo en esto cuando pasan tal vez en sus barrios o lugares y ven que a tales horas está ya eso que no se puede ni pasar, ¿verdad? ¿Cómo recuperamos esos espacios? Hay sitios así, Andrés, y hay muchos, ¿verdad? O sea, que ya la persona trabajadora, el estudiante, no puede ni pasar por ahí, ¿verdad? Porque ya se ve arriesgada a ser víctima, ¿verdad? Hay un enfoque preventivo, que de hecho, ahora lo vamos a mencionar, habla sobre el enfoque clásico, el enfoque neoclásico y el enfoque integral, que dice que con respecto a los años que han pasado y a lo que hemos venido entendiendo desde el enfoque clásico al neoclásico, el enfoque epidemiológico y el enfoque integral, lo que podemos sacar de conclusión es que hemos venido entendiendo que la prevención es integral y que todos tenemos que tener participación. Aquí yo veo a las entidades municipales, a las entidades policiales y a la comunidad, por lo menos que las juntas de desarrollo, las asociaciones de desarrollo, procurando que esos espacios estén iluminados, libres de delincuencia y de alguna forma utilizándolos en actividades de crecimiento. Y si eso se da con alguna constancia, esos espacios no van a desperdiciarse. Ya lo hemos visto en algunas comunidades. Ahorita Goicoechea tiene algunos elementos importantes, Escazú, Santana, San José. Claro. Bueno, tal vez porque
Son buenos ejemplos, muy buenos. Sí, pero las municipalidades son un poquito más fuertes a nivel de comercio. Eso también tiene que ver en la inversión que pueden hacer a nivel social. Los gobiernos municipales o gobiernos locales han estado muy supeditados a años a que simplemente es un cobro, ¿verdad? O una regulación de qué se puede hacer y qué no se puede hacer a nivel estructural, a nivel comercial, pero nunca ha habido, hasta hace algunos años para en adelante, una verdadera retribución social como tal del ente gubernamental local, o bueno, las municipalidades, a su comunidad como tal, ¿verdad? Sí. Hasta ahorita estamos viendo en algunas que se están dando, ¿verdad? Claro. Entonces, la municipalidad puede ser una orquestadora a nivel social de algunos elementos, lo vemos en Curriabat, lo vemos en Goicoechea, lo vemos en Desamparado, lo vemos inclusive lo estamos viendo en Pavas, en los lugares más marginales o de exclusión social como tal, donde se han hecho esfuerzos significativos a nivel de cultura, música, arte, donde se han fortalecido individuos. Imagínense que lo que hablábamos ahora, saber de que usted puede lograr cosas en un lugar donde usted lo han tenido limitado y saber que usted puede lograr más allá, a usted le abre el pensamiento para salir de ese límite que tenía y pensar que usted puede actuar de otras formas y otras maneras, ¿verdad? Eso es ni más ni menos que prevención. Hacer música es prevención, hacer deporte es prevención. Hacer arte. Hacer arte es prevención, hacer teatro es prevención, o sea, cualquier manifestación que logremos habitualizar en el individuo y que lo lleven a mantenerse fuera de actividades negativas socialmente, es prevención. Sí. Estamos haciendo prevención. Ahí en alguna medida en la que sí tenemos que medir esfuerzos porque uno quisiera hacer prevención para todos, pero no se puede. Ahí es donde el estudiante tiene que estudiar qué va a hacer, prevención más directa o prevención indirecta, o prevención, algún mix, una mezcla de ambas, porque cuando usted hace prevención directa, va hacia un objetivo específico, es decir, voy a trabajar con los niños de la calle, ¿ok? Eso deja excluido otras cosas, porque usted no tiene capacidad. Eso es lo que llamamos prevención directa, porque usted tiene poco agarre, usted realmente lo que puede abarcar es algo poco. Está bien, o sea, no está mal. Cuando se hace prevención amplia, casi que son campañas genéricas, donde yo trato de llegar a todo lo que puedo. A todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Entonces, cualquier esfuerzo o algún intermedio de eso puede ser. El asunto es que esos esfuerzos tienen que ser coordinados. Sí. Porque indirecto o directo o entrelazado debe ir concatenado. Es que entrelazado produce más resultados, porque es lo que hablábamos de la integración del trabajo en equipo. Maximizar la puesta en marcha de nuestros recursos. Y ser más efectivos, eso nos permite ser más efectivos, ¿verdad? Lo que decías, ¿qué tal si hacemos solo este programa? Bueno, nada más, si lo hicimos un momento, dimos una charla y listo, pero si somos más, podemos ser inclusive más constantes en el tiempo, porque uno puede dar una charla, otro por allá un tema recreativo a los muchachos de una comunidad, y otro por allá tiene otra intervención, otra charla. Entonces a lo largo del tiempo logramos ser más efectivos porque trabajamos en equipo, teniendo mejores resultados a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Ahora, me parece también, Andrés, que viendo la parte de prevención comunitaria, que podemos ir entrando en esto para los estudiantes, es esa integración de las personas, de la comunidad. ¿Y por qué de las personas de la comunidad? Porque ellos saben y son los que están viviendo lo que está pasando, conocen el lugar, conocen lo que está sucediendo en ese sitio, ¿verdad? Vamos de nuevo al modelo integral. Claro. Bueno, voy a tocar un poquito del modelo clásico, sí, que está basado prácticamente en ese llamado a tener cuidado o que de pronto el delincuente, con solo saber de que hay una sanción para tal delito, no va a actuar. Que en algún momento sirvió, pero con el tiempo ya no es la máxima línea, ¿verdad? Pero sirvió. Ajá. Luego el neoclásico, que es lo mismo simplemente, pero viendo la efectividad del sistema de ejecución penal. Sí. O sea, de que haya prácticamente, decía Becaria, de que sea que el delincuente tenga claro que va a ir a la cárcel. Sí. Bueno.
Después empezamos a robar un poquito más de los sistemas de salud y nosotros también teníamos un poquito del sistema epidemiológico porque cualquier epidemia a nivel salud se previene, ¿verdad? Con vacunas, con medicamentos, con lo que sea, Sí. ¿verdad? O ahora vos ves las campañas para evitar el cáncer, Claro. para evitar implican una serie de cosas que hay que hacer antes de que ocurra. Bueno, ese es el sistema epidemiológico, pero transmutado a la criminología, que tenemos que hacer antes de que ocurra el delito, ¿sí? Y ya más globalmente, o sea, más integralmente, el sistema de prevención integral que dice, no solo los profesionales van a participar, toda la comunidad y todos los individuos que tengan Claro. el raciocinio y el entendimiento de que quieren anticipar cualquier comportamiento criminal y que sepan, inclusive, cuando llegamos a hacer un diagnóstico situacional en algún lado para saber cuáles son las medidas que preventivamente podemos implementar a nivel criminológico, el individuo que vive en el barrio, en la comunidad, nos va a contar todo lo que ha pasado, Claro. entendiendo que cualquier individuo nos puede ayudar a trabajar, siempre y cuando esté dispuesto a entender que esto es anticipativo, que queremos interponer medidas profilácticas para que de alguna manera en la comunidad exista mayores elementos. Y aquí entra toda la integralidad de prevención situacional, prevención comunitaria, trabajo policial, trabajo social, inclusive religioso, Scout, Cruz Roja, todo lo que sea. Todo lo que nos ayude. Claro, todo lo que sea. Todo lo que sume, ¿verdad? Va orientado a la prevención. No podría decir que es prevención naturalmente, como se puede llamar, porque la gente inclusive a veces hace estas cosas y no tiene ni conciencia que lo que está haciendo es prevenir que alguien cometa delito. Sí. Pero todo integralmente nos va a servir para la prevención a nivel criminológico. Sí. Aquí es donde el criminólogo a nivel comunal o el mismo policía de proximidad puede llegar a ser un gran elemento para la toma de decisiones comunales y que de pronto transforme una comunidad desorganizada en algo más organizado. Claro, pues su impacto puede ser bastante significativo, ¿verdad? Como lo decías, a ayudar a esta comunidad, pero siempre trabajando de la mano con esos individuos en la comunidad que conocen lo que está sucediendo e integrando estas instituciones que nos pueden venir a aportar y a sumar, ¿verdad? Bueno, finalizando este podcast, Andrés, podemos ver que el tema de prevención es un abordaje integral, ¿verdad? Que incluye aspectos, la familia, la comunidad, la sociedad, el gobierno, todas las instituciones, ¿verdad? Que nos ayudan a llegar a este punto que queremos de la prevención, ¿verdad? Que la prevención que queremos vender es una prevención integral, sostenible en el tiempo y que de alguna manera no esté supeditada a cambios abruptos sin la necesidad de tener un estudio previo que nos diga que hay que ir orientando de otra forma. Claro, y recalcar también que el tema de prevención no es algo que le guste mucho a las personas, ¿verdad? Y mencionábamos ahora a los gobiernos, porque sabemos que es invertir en algo que no se ve de inmediato, sino que se ve a un futuro, y que eso no ha gustado mucho, ¿verdad? Que eso es, bien lo mencionabas ahora a mediados de este podcast, ¿verdad? No hay una forma de hacer prevención a corto plazo. Todos los elementos que hagamos a corto plazo van a ser curitas paliativas, sí, temporales, a muy corto tiempo, que de pronto van a dejar al descubierto el problema que hemos tenido siempre y que tenemos el mismo resultado durante cientos de años, porque si hacemos lo mismo, independientemente del color político, vamos a tener el mismo resultado. Hasta que no cambiemos el paradigma de hacer lo mismo porque todo el mundo lo hace igual, no vamos a tener resultados diferentes, positivos para la sociedad. Ahí es donde entran todas las personas estudiantes, todos los que de alguna manera van a trabajar profesionalmente en este ámbito, en los que no solo es estudiar esta materia, sino más bien proponer de manera real un cambio en el pensamiento costarricense. Sí, y bien, para finalizar lo que decíamos al principio, que la idea de esta prevención es poder vivir todos en comunidad, en armonía y ¿por qué no? Felices, ¿verdad? Que eso es lo que queremos lograr. Bueno, les agradecemos por escucharnos este cuarto podcast. Agradecemos a OndaUNED por este espacio y nos vemos en el siguiente. Si Dios quiere, vamos a estar hablando en el siguiente
algunos elementos de esta aplicabilidad de los conocimientos que tenemos en la función policial. Entonces va a estar muy interesante, los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.